Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de Un Café con. Desde la Universidad Europea queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy vía streaming y a todos los alumni que tenemos en Latinoamérica, especialmente a nuestros estudiantes en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y a todos los aliados en convenio que tenemos actualmente, funcionarios y contratistas de la Función Pública de Colombia y aliados en convenio como P&G, Terpel, Ascendi y Redcol. El día de hoy vamos a hacer un panel bastante interesante, se llama Un Café con Jorge Matiz. Bienvenido acá a nuestro espacio. También nos acompaña Alfonso Castro, director para Colombia de CREAP. Y pues nada, un placer tenerlos a ustedes hoy acá con nosotros. Un poco lo que vamos a abordar el día de hoy es el tema de la retención del talento humano en las empresas y la importancia que esto está teniendo a lo largo de los últimos años. Cada vez vemos un poco más de centennials y millennials que tienen una alta rotación en los últimos años. Entonces, pues vamos a abordar un poco este conversatorio. Quiero presentar quién es Jorge Matiz. Jorge Matiz es administrador de empresas del CESA, nos acompaña hoy. Ha tenido 20 años de experiencia en todo el sector financiero y también sus últimos 20 años en todo el sector de búsqueda específica de altas gerencias y pues es el CEO de Talengo en este momento. Jorge, bienvenido y bienvenido a Alfonso, a este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación y a la Universidad Europea por habernos permitido este espacio tan interesante para conversar un poco sobre, más que la retención de talento, la gestión de talento en términos generales. Y yo quisiera empezar porque, si le parece, porque lo estábamos hablando ahorita preparando la conversación, sobre el trabajo también que usted decía. Yo llegué al mundo del talento humano, de los recursos humanos, de una manera distinta, viene del sector financiero, y eso precisamente le da un corte distinto a lo que es esa visión de lo que es el talento humano. Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación, tanto a la Universidad Europea como a CREAP por esta oportunidad que me permite pues, de poder compartir un poco, sobre todo de mi experiencia. Como bien lo decías, Alfonso, pues yo hice una carrera pues, muy nutrida dentro de la industria financiera en múltiples roles, desde montar compañías, montar áreas, ayudar a hacer crecer negocios, algunos momentos de etapas de roles funcionales. Pero creo que al final lo que me daban era nutrirme como profesional, tener una perspectiva de negocio y ser capaz muchas veces de encontrarme a mí mismo como persona y como profesional. Tan es así que cuando se me abre la oportunidad de llegar a este negocio y a esta industria tan hermosa que es cómo gestionar el talento desde diferentes perspectivas, y en el caso pues, donde yo me he desarrollado, que es básicamente cómo ayudar a identificar talento para las organizaciones y por qué no acompañar también a gestionar el talento desde adentro, pues desde donde muchas veces hay que evaluarlo y hay que mirarlo. Y creo que aquí la invitación que yo hago desde esta conversación es, muchas veces nos crecemos muy soportados en lo que uno podría pensar que es obvio. Si estudié una carrera, por consiguiente debo llevar mi trayectoria profesional en un campo u otro. Yo lo que he encontrado en estos 20 años de gestión es que al final el camino de la vida profesional es un camino muy amplio que le va dando unos retos y oportunidades para encontrarse uno en esa verdadera realización de lo que uno realmente le gusta y quiere, que no necesariamente será la primera compañía por donde arranqué o la carrera por la que decidí escoger, sino cómo voy encontrándome en el camino, y creo que me ha servido mucho de insumo al momento de comenzar a trabajar la gestión del talento dentro de las organizaciones, como al momento también de identificar oportunidades, no solamente para esa masa laboral que está buscando oportunidades, sino muchas veces, incluso gracias por este café, cuántos profesionales muchas veces no buscan a estas compañías de cazatalentos para que los guíen, para que los soporten, para que les den un consejo, así sea entregando una hoja de vida, o simplemente ayúdenme por dónde debería yo o reinventarme o encontrar una oportunidad laboral. Y creo que desde ahí es donde yo invitaría a construir este conversatorio,
porque como les digo, lo obvio no siempre es lo que se debe hacer, sino encontrar la esencia de lo que uno realmente es o en lo que se ha uno convertido para seguir desde ahí haciendo una apuesta en el largo plazo. Porque en ese sentido, pues estamos en el marco de la Universidad Europea, que tiene un montón de capacitaciones, maestrías, cursos. Los invito a que visiten la web, es tremendamente interesante, el blog muy nutrido. Un blog muy nutrido. Mucho contenido alrededor de profesiones, formaciones, temas, pero más allá de eso, y lo decía Jorge ahora, a veces el propio, de ambos lados, ¿no? Tanto las empresas se casan con que lo que yo necesito buscar es esto, y las personas se casan como que yo estudié esto y si no ejerzo eso voy a ser un fracasado. ¿Qué se está viendo hoy? Porque hay un poco más de flexibilidad, pero ¿sí es real esa flexibilidad? Total. Yo creo que cada vez vivimos en unos mercados más exigentes, cada vez más complejos. Creo que las mismas dinámicas del mundo se han acomplejado desde muchas perspectivas, y a veces creo yo que hay que hacer apuestas, por no decir romper el huevo, y ahí es donde está uno muchas veces en ese rol de consultor, de ayudar a las compañías a ver oportunidades donde difícilmente a veces se ven. A veces hacer apuestas no necesariamente desde el mismo desconocimiento. A veces, voy a poner un ejemplo, vamos a buscar la cabeza de un área funcional legal, pues difícilmente lo voy a poder encontrar en un economista o en un administrador o en un ingeniero, porque necesitamos una vocación legal, pero sí evidentemente podemos traer gente con experiencia incluso de otras industrias, donde ese conocimiento de buenas prácticas de otros negocios son perfectamente implementables en nuevos negocios, que a veces, como digo yo, la mejor apuesta es hacer preguntas desde el mismo desconocimiento, porque cuando yo tengo mi negocio, conozco las variables que funcionan en él y a veces no me hago las preguntas que de golpe otros me podrían hacer, porque simplemente estoy ya metido en esa burbuja, que seguramente si viene alguien a hacerme preguntas que nunca me hubiera podido hacer, pues creo que de ahí se abren grandes oportunidades. No sé si es por ahí su pregunta. Sí, y un poco también conectándolo, Lisa, quisiera que nos contaras más de esas carreras, esas formaciones que tienen ustedes, que cuando uno empieza a conocer más de la universidad dice, no puedo creer que esto esté existiendo ya que exista. Maestrías. Así es. Rápidamente que... Así es, un poco desde la Universidad Europea pueden encontrar, y pensando también en esa democratización de educación que buscamos cada vez, ¿no? El tema de que podamos acceder a maestrías y digamos que a programas que elevan tu nivel profesional. Entonces, desde la universidad tenemos una serie de maestrías bastante interesantes, muy enfocadas a este perfil gerencial, maestrías virtuales de 1 año de duración, maestrías que son susceptibles de educación para el Ministerio de Educación Nacional. Una en específico en este tema que estamos hablando es la maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, una maestría que ha sido totalmente ganadora acá en Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador. Y en esa orden de ideas también quisiera hacerte una pregunta. ¿Sientes que en este momento los empleados deben adaptarse a la compañía o la compañía debe adaptarse ahora a los empleados? O sea, es algo muy coyuntural y yo digo porque lo vemos ahora muy a menudo. Entonces, con el cambio desde que hubo acá la pandemia, vemos que muchas veces así nos propongan atractivas ofertas laborales, está un tema de calidad de vida. Entonces es un hilo bastante interesante y delgado que quisiera preguntarte cómo lo ves tú. Y gracias por la pregunta, Lisa, porque es una pregunta muy obligada en el mundo del hoy, pero no nos podemos olvidar que las organizaciones, en muchas de ellas, no solamente viven millennials y centennials o generación Z, que también las llaman de manera paralela. Yo diría que en el mundo de hoy todavía nos damos la posibilidad de encontrar baby boomers, que yo diría que son la generación más adulta, más senior dentro de la estructura. Vendrían generación X, que son gente que puede estar más o menos entre los 40 y 55 años, y después vendría este tipo, de generaciones. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces hay organizaciones que tienen que aprender a convivir con 4 generaciones de profesionales, cada uno muchas veces con ambiciones distintas. Así es. Pero
yo creo que uno de los grandes retos que hoy tiene el área de recursos humanos dentro de las organizaciones es cómo hacer convivir y hacer que se logren generar proyectos, estrategias donde podamos satisfacer las necesidades de todo un ecosistema. Claramente tú me haces esta pregunta más soportado en ese grupo de millennials y seguramente centennials, que es un poco ese público cautivo que hoy acompaña seguramente a la universidad. Y yo particularmente creo que yo creo que es una responsabilidad compartida. Tanto yo creo que las empresas tienen la obligación de ser capaces de identificar ese mercado con sus necesidades, deseos, aspiraciones, porque si no, de lo contrario, la capacidad de atraer y, por qué no, retener va a ser prácticamente imposible, porque precisamente esa es la generación que está buscando eso: reconocimiento, retos recurrentes, flexibilidad, climas laborales donde seguramente, además de un buen trato, pues haya un ecosistema que les permita sentirse completamente identificados, ¿no? Entonces, por ese lado, las organizaciones tienen que hacer un gran trabajo. Y si ustedes me preguntan, yo creo que es hoy el reto, si no de los mayores, que hoy en día tiene la alta gerencia, que, como se los decía anteriormente, está soportado o por baby boomers o por generación X, que son personas que seguramente su concepto y su forma de vivir los negocios y la vida son totalmente distintos. Pero aún así yo creo que hay esa invitación a las organizaciones a esa adaptabilidad. Pero por el otro lado, viene el otro lado de la ecuación, yo creo que sí es una gran invitación a este mercado laboral joven que se está consolidando, que está creciendo, tratar también de entender que los protocolos organizacionales, a mi criterio, son fundamentales, no con una mirada de corto plazo, sino con una mirada de largo plazo. ¿A qué voy yo con este comentario? Imagínense un rol como el mío, donde permanentemente estoy viendo talento, viendo hojas de vida, apostando a roles que, aunque yo estoy más en ese lado de gerencia media hacia arriba, un profesional que me está logrando mostrar que cada año y medio, 2 años está cambiando de puesto. ¿Cuál podría ser mi apetito como hunter o como empresario de ver una hoja de vida que cada año y medio o 2 tiene un puesto diferente? Quiere decir que lo voy a contratar, pero sé que la vida de ese posible profesional no va a ser más allá de un año y medio o 2 años. Total. Entonces yo creo que sí hay una invitación muy importante a la juventud del hoy, de comenzar también a encontrar lo que les gusta, pero ser capaces también de ser resilientes. Que creo que ese es un elemento que en el mundo del hoy ya se ha vuelto cada vez más difícil de identificar, sobre todo en los jóvenes, porque lo que los motiva es el reto constante, y cuando ese reto de golpe se evapora o se acaba, inmediatamente no hay nada que limite a buscarlo en otra parte, en vez de tratar de perseverar y ver por dónde seguir dándole continuidad a una apuesta que se ha tomado en un momento dado. Entonces yo creo que aquí, a tu pregunta, yo creo que hay un tema compartido de ambos lados. Yo creo que cada lado de la ecuación tiene que hacer un esfuerzo. No podemos ser miopes como empresarios en entender lo que estas nuevas generaciones necesitan, como te digo, no solamente para atraer, sino para retener, porque es que atraer de golpe es fácil, pero el retener, esa ecuación es complejísima, porque no puedo tenerlos permanentemente en retos constantes, porque a veces no siempre hay todos los proyectos posibles para que de alguna manera logre mantener cautivo a toda una población de personas que seguramente están en esa generación. Entonces tiene que haber una serie de ingredientes que logren esa permanencia de estos profesionales entre las organizaciones, pero por el otro lado yo creo que también hay que crear cultura, crear cultura. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que hay una responsabilidad muy importante digamos, del empresariado, de las grandes organizaciones, en cómo mantener cautivos sus empleados sin la necesidad de tener que estar buscando oportunidades por fuera. Sería un poco, no quisiera extenderme más por ahí, pero creo que ahí te estoy dando respuesta un poco a tu pregunta. Bueno, yo ahí sí tengo una pregunta, Jorge, que es, en talento de formación se habla mucho de la motivación, y muchas veces, en otra empresa en la que trabajé yo hace muchos años, hablábamos de a uno no lo motivan, uno se automotiva. Eso
se está perdiendo con la generación de hoy o es una circunstancia también que requiere, porque lo hablábamos al principio también, de los jóvenes están muy metidos en ese mundo de quiero emprender, ¿no? Y el emprendimiento es como el rey, entonces todo lo que suene a corporativo, rígido, estático, me va a quedar ahí un tiempo y suena como, esto es en contravía del sueño de tener un emprendimiento y soy libre, tengo mi espacio, tengo mis horarios. ¿Cómo ves esa combinación ahí también para este público que nos está viendo, que en la mayoría son generaciones más jóvenes que las nuestras? Y evidentemente, como usted habla, es una generación diferente. Cuando uno habla, uno piensa que lo obvio debería ser una construcción donde la autoridad está presente, donde hay que aprender de la autoridad, donde la autoridad muchas veces era como ese deber ser que uno necesita para terminar de construirse como persona, como profesional. Hoy la juventud, la autoridad es relativa, porque tienen una perspectiva muy clara de que el mundo lo tienen a sus manos. ¿Por qué? Porque hoy en día, primero son autodidactas. Yo creo que en el mundo nuestro, o la generación, digamos, más senior, pues no había tanta información a la mano. Hoy en día los jóvenes primero son autodidactas, son hábiles con el mundo de la tecnología, entonces casi que tener un negocio a la mano es algo fácilmente implementable, y de ahí viene esa vocación o esa tendencia tan marcada al tema de emprendimiento. La gran pregunta que yo me hago con respecto a eso es, ese mundo emprendedor, bienvenido que exista esa vocación por hacer empresa, pero ¿cuáles son esos fundamentales sobre los cuales estamos emprendiendo? ¿Cuántas empresas que hoy nacen, cuántas logran perdurar en un mediano plazo? Ni siquiera hablemos de largo. Entonces, ¿qué pasa? Un recién egresado, 23, 25 años, hoy emprende y puede llegar a ser, no sé, un Rappi en Colombia, que seguramente es muchas veces para muchos ese Everest que muchos quisieran encontrar en su modelo de negocio. Pero ¿cuántos seguramente en esas apuestas pasaron por 1, 2 o 3 emprendimientos tratando de encontrar esa vocación emprendedora, y de golpe desafortunadamente el destino, las circunstancias no los acompañaron? Entonces, ¿qué pasa con ese profesional ya no de 25, sino de golpe de 35 o arruinando los 40 años? Y cuando va a tratar de mostrar un poco al mercado laboral cuál ha sido su experiencia, desafortunadamente muchas veces ese mundo corporativo castiga mucho a ese mundo emprendedor, porque sí he tratado, y seguramente uno como emprendedor le toca hacer, como digo yo, hasta de los tintos, un café, pero muchas veces soportado en mi propia iniciativa, en mis propias perspectivas, en mis propios ideales, pero nunca he tenido una formación de bagaje corporativo que me hacen decir, la persona hoy lo traigo al mundo corporativo, ¿qué tan fácil será adaptarse a una disciplina, a unos protocolos, a ciertos elementos que se vuelven parte fundamental de la subsistencia en un mundo empresarial? Entonces yo creo que hay muchos temas donde el tema del emprendimiento, evidentemente yo creo que hay que aplaudirlo, pero es que el emprendimiento también se puede dar desde el mundo empresarial. Yo necesariamente tengo que ser un emprendedor montando mi negocio. El emprendimiento es de alguna manera un activo que uno tiene como profesional. Yo diría que eso es casi una fortaleza o una destreza que uno ya tiene de alguna manera implícito, que hay que ponerse a disposición de los negocios, y creo que podría ser una gran herramienta desde el punto de vista de oportunidad de crecimiento profesional. Es decir, crear negocios dentro de un negocio. O ser capaces de ser una fuente de generación de iniciativas, así no sea un negocio. Pero el emprendimiento per se creo que es una gran posibilidad. Yo creo que hoy las compañías, vuelvo a una pregunta previa que usted me hacía con respecto a hoy en día las compañías frente a la adversidad, lo que necesita uno es ese tipo de profesionales, gente ávida de conocimiento, gente inquieta intelectualmente, que esté permanentemente diciendo por dónde más o por dónde puedo incorporar esto, o ser inquieto, ¿no? Tocando la puerta arriba en esos jefes funcionales diciendo, se me ocurre esto, ¿por qué no lo hacemos? Hoy en día las compañías necesitan de ese tipo de talento. Las complejidades del mundo no solamente necesitan gente bien preparada, sino gente que también tenga atributos. Muchos de ellos, gente que seguramente pueda traer
mucho liderazgo a la mesa, capacidad de movilizar, pero ¿por qué no de proponer cosas y ser perseverantes en eso? Muchas veces el emprendimiento está mal concebido desde el punto de vista que emprendimiento necesariamente es montar empresa. Uno puede ser emprendedor. Yo inclusive a mis hijos, que ya están en ese mundo de los centennials, les digo, aprendan con la plata del otro, vivan su vida a nivel empresarial, aprendan de negocio, crean disciplina, crean buenos métodos, y si el día de mañana, después de un buen recorrido profesional, ven que es el momento de dar el salto, háganlo, pero no al revés. Y ahí nos va a tomar el punto que hablábamos, el tema de la formación, volviendo al tema de la universidad. Nosotros salíamos de la universidad y mal que bien teníamos el título, un par de idiomas y salió ya al mundo laboral. Empezaban a ver que algunos tendrían alguna especialización, bueno, en esa época maestría era, pero hoy en día estos pelados salen, tienen 2 carreras, 3 másters, especialización, están más preparados pues que un yogur, pero eso se requiere pues. Yo creo que evidentemente la carrera de pregrado yo creo que es la puerta al mundo laboral. Yo creo que ya en el mundo laboral ese mundo es el que me va nutriendo, y mi recomendación es no estudiemos por estudiar, estudiemos acorde con lo que voy encontrando que me hace sentido para seguir siendo de alguna manera vigente en ese mundo laboral. Entonces muy posiblemente yo, voy a poner un ejemplo, yo fui administrador de empresas, pero me pude haber ido por una vocación de mercadeo o por una vocación de finanzas o por qué no de recursos humanos. Así es. ¿Sí me explico? Y yo creo que soportado en eso que uno va encontrando, muchas veces uno sale al mundo laboral, como usted dice, con una perspectiva a veces no tan clara de cuál debe ser ese siguiente paso en mi vida profesional, pero solo viviéndola ahí donde uno muchas veces va encontrando cuál es ese campo, área donde de golpe sí realmente me identifico, y yo creo que sobre eso, bienvenido a la formación. Se me cuenta muchas veces que se ven hoy en día, sobre todo en la juventud, jóvenes, y por qué no ya gente un poco más senior, con muchísimas formaciones de posgrado, maestrías y demás, pero con muy poca experiencia profesional. Yo creo que en el momento de escoger, y no lo digo como hunter, sino lo digo también como empresario, yo creo que al final la experiencia profesional termina teniendo mucho más valor que una cantidad de títulos que creo que no sobran en la ecuación. Yo creo que una buena maestría o una buena especialización, al final, que nos entrega estructura, visión. O sea, muchas veces nos damos cuenta que si uno no se acompaña de eso, se le comienza a acabar la gasolina. Hay que seguirse nutriendo, y la academia es fantástica porque y sobre todo en esas carreras ya de posgrado y maestría, porque no solamente es lo que uno aprende, sino desde donde uno aprende, porque uno ya viene con un bagaje profesional, viene con una necesidad de nutrirse, encuentra un ecosistema, llámese compañeros, estudiantes que están muchas veces en la misma necesidad que uno, compartiendo experiencias. Entonces yo creo que al final es más que obligado, pero hay que saber cómo complementamos eso. Muchas veces hay gente que está convencido que con simplemente tener un grado de un MBA o alguna especialización, debo estar ya, mejor dicho, listo para que la compañía de mejor pedigrí me reciba. Yo creo que desafortunadamente tengo que decir que ya no es suficiente. Yo creo que la experiencia profesional, la estabilidad en los roles. Yo siempre le digo un poco a mis candidatos, si hay una buena historia que contar alrededor de mi experiencia profesional, seguramente me la van a comprar. Pensemos como producto. Todos somos un producto al final de esta historia y nos vamos convirtiendo en un producto muy único, y es el resultado de lo que seamos capaces de meterle a esta historia de la vida. Entonces yo particularmente creo que hay que saber combinar lo académico, que es obviamente obligado y necesario, pero no es la única fuente. Yo creo que la experiencia profesional, muchas veces las compañías la piden con mucho más peso que la misma maestría o posgrados que lo acompañen
porque finalmente ahí es donde realmente yo puedo mostrar realmente esa historia, porque hay evidencias de lo que he hecho, de dónde he sufrido, en dónde he fracasado, cómo me volví a levantar, y creo que eso es lo que al final muchas veces genera valor. Y ahí yo quisiera conectar con la universidad, Sí. porque ustedes están recibiendo también muchas personas en Colombia y pues en América Latina que están viendo a la universidad como una opción de formación. ¿Tienes alguna línea de cuáles son esas tendencias, por dónde está yendo el... Claro que sí. Digamos que una de las tendencias siempre ha sido todo el tema de empresa y todo el tema de STEAM, sobre todo el tema de STEAM, todo lo relacionado con ciencia, todo lo relacionado con ingeniería, innovación, ha tenido una gran tendencia. Hay un programa en específico que ha sido supremamente interesante, es nuestro máster universitario en energías renovables, sobre todo la tendencia en este gobierno del cambio por el tema del tema renovable, y toda la tendencia que ha tenido también en Latinoamérica el tema de energías renovables, por así decirlo. Otra maestría muy interesante que tenemos es el MBA en construcción, que se ha visto también que ha tenido un crecimiento exponencial. De hecho, cuando el estudiante, y hablo específicamente en Colombia, buscan estos arquitectos o ingenieros una maestría en construcción, no la hay. Entonces digamos que el MBA en construcción ha sido un tema muy interesante. El MBA que también tenemos abierto a todo el tema de alta gerencia y con empresarios, la maestría en dirección y gestión de ventas, que también ha sido un tema súper atractivo para el tema comercial, para todos estos temas de gerentes comerciales. Y otra muy interesante puede ser también la que ya les hablaba al principio, la maestría en dirección y gestión de recursos humanos. Okay. Cómo estamos gestionando el talento y cómo lo estamos dirigiendo en las organizaciones. Y voy a conectar con lo que nos estás contando, porque abriste una puerta buenísima. Que yo tengo esa conversación mucho con los equipos y cuando yo estoy buscando personas, y como Jorge lo hemos hablado mucho, y es el tema de comercial, ¿sí? Y la gente dice, no, es que yo no soy comercial. Y usted lo hablaba ahorita, una cosa que dijo es, nosotros todos somos un producto, y yo creo 100% en eso, ¿no? Todos. Si nosotros no sabemos vender lo que hacemos en el sector que estemos, pues al final del día también estamos limitando un poco nuestro perfil para que crezca en un mundo que es altamente competido hoy, con el tema de visibilidad en redes sociales, con que muchas de las búsquedas arrancan por LinkedIn, por ser así. Entonces no tener ese perfil comercial es como una pequeña mentirilla, ¿no? Yo creo que cada quien busca cómo saber promover y mercadear su producto, ¿no? Yo creo que ahora hay gente más habilidosa que otra. Eso es una ventaja comparativa respecto a otras personas que seguramente mantienen un perfil un poco más tímido, seguramente menos expuesto, porque seguramente a veces las personalidades están también implícitas en ello. Hay gente donde muchas veces su solo nombre y los solos resultados lo han acompañado para que seguramente su perfil o su nombre se mantenga vigente en el mercado, más allá de la necesidad o no de mantener esa postura comercial que se... Pero estoy de acuerdo con usted, yo creo que todos tenemos una responsabilidad con cada uno con respecto de mantener vigente esa imagen de marca, esa marca personal que nos caracteriza. Y por eso es tan importante también cómo vamos construyendo esa imagen de marca desde las cosas que incluso comentaba hace un rato, desde la manera como estoy construyendo ese plan de carrera dentro de la misma organización, ser muy cuidadoso no solamente de esa expectativa que genero cuando me han contratado, sino cómo finalmente aprender a dejar un legado donde voy pasando. Está bien encontrar oportunidades y dar un paso al costado para enfrentar otro tipo de desafío, pero siempre hay que saber decir en qué momento es oportuno tomar estas decisiones. Yo particularmente creo que es muy importante siempre encontrar cuál es ese propósito por el cual yo llegué a esta organización o a esta otra. Yo creo que tenemos que encauzarnos en buscar siempre en lo posible, a veces por circunstancias de fuerza mayor podría no darse, pero hay que buscar tratar de dejar siempre
un legado por donde paso. Yo creo que es el mejor, yo pensaría que esa es mi mejor carta de presentación. También pienso el tema de las relaciones, ¿no? Yo finalmente pienso que este mundo es de relaciones y el tema de que tú te puedas conectar y dejar también esa marca en esa otra persona y que te recuerden por o el trabajo que hiciste, donde participaste, o esa relación con la que tienes en lo comercial que empiezas a crearla, me parece que es súper importante también ahí. Sí, eso o sea, es fundamental. Es fundamental el tema de relaciones. Y lo vemos cada vez más, es decir, el ámbito digital abre mucho más eso, ¿no? No es que uno mire cuántos amigos. Sí, total. Pero sí, definitivamente, si la persona se ha preocupado por cultivarles, muchas veces en talleres le pasa a uno, ¿no? Que la gente dice, es que yo quisiera vender más o verme más, y dice, pero ¿qué estás haciendo tú por ti? Y teniendo gratis las plataformas. Y creo que ahí se abre una ventana muy importante, y es, vemos hoy en día pues unas nuevas generaciones acostumbradas muchas veces a convivir dentro de ecosistemas primordialmente virtuales. Y a veces construir estas dinámicas de buen relacionamiento, de la capacidad muchas veces de movilizar, porque también hay temas de liderazgo que igual van implícitas en todas estas dinámicas de gestión, que desde la virtualidad muchas veces se hace cada vez más complejo. Así es. Liderar, voy a poner un ejemplo, hoy por hoy, y creo que va un poco al tema que nos ha acompañado hoy este café, digamos, es cómo somos capaces muchas veces no solamente de atraer, sino de retener talento, entendiendo cómo estas nuevas tendencias del mundo pues hoy nos acompañan. Particularmente yo digo, la pandemia aceleró una tendencia que se veía venir fácilmente una década en cuestión de 2 años. Hoy en día las dinámicas de la virtualidad, como mucha gente dice, llegaron para quedarse. Lo que pasa es que yo creo que la fórmula no se ha terminado de inventar. Yo creo que hay que buscar esas fórmulas donde, llamémoslo, la flexibilidad horaria, el poder disponer muchas veces de poder tener un trabajo seguramente de alternancia dentro de lo que es la vida de ese ecosistema laboral, como poder trabajar desde otro tipo de escenarios. Eso es algo que la gente de manera recurrente hoy exige, hoy pide, y lo difícil de esta ecuación, digamos, en un rol como el nuestro, es que no siempre encuentra uno ecosistemas que estén dispuestos a ello. Hay gente que hoy, por las mismas dificultades de lo que se vive en el mundo del hoy, sienten que la presencialidad está más que necesaria en lo que hoy por hoy implica trabajar en equipo, dinámicas de grupo, pensar de manera colectiva y no individual. Todavía a veces se desvirtúa mucho donde las personas pueden llegar a terminar siendo más productivas si desde la individualidad de su casa o desde donde trabajan, o trabajando en esas dinámicas de grupo dentro de un ecosistema laboral, dentro de una organización. Entonces, yo creo que hay un tema muy importante en donde, como digo yo, esto no se ha terminado de inventar, pero sí es un proceso en donde yo creo que tanto empresarios o las grandes empresas y la fuerza laboral están permanentemente, digamos, en esa constante, digamos, disyuntiva, porque en el caso nuestro nos pasa incluso buscando gentes de segundo nivel, vicepresidentes, gerentes de área, no diría que gerentes generales, casi que dentro de las cosas que condicionan al momento de llegar a un acuerdo laboral es qué tan abierta está la compañía a poder estar dispuesta a tener momentos de alternancia o de virtualidad, porque de alguna manera o ya lo están viviendo y lo ven como un canal donde han ganado calidad de vida, donde han ganado poder de alguna manera encontrar un mejor balance entre su vida familiar, que a veces se ha perdido, sobre todo en estas grandes urbes, donde la movilización desde la casa al lugar de trabajo muchas veces pueden ser horas en un vehículo. Entonces creo que de alguna manera es todo un escenario en el que yo creo que hay que trabajar. Claro, yo ahí quisiera como añadir, y es algo muy interesante porque de hecho ya iba a mi próxima pregunta y era todo el tema de la virtualidad, porque claro, estamos entre esa decisión de qué tanto la empresa puede ser flexible, y muchas personas han sentido que cuando hablamos de flexible es si puedo estar algunos días virtual o no, o sea, muchos lo sienten. Sin embargo, yo también pienso, y no sé qué opines tú, que a veces cuando todo es muy virtual, por así decirlo, se puede perder un poco el foco,
también de lo que queremos ser como compañía. O no sé, pues porque a veces puede ocurrir. Hablas de foco, yo creo que conectar, hablemos de conectar, más que de foco. El conectar dinámicas de grupo, conocernos como compañeros dentro de un ecosistema. ¿Cómo logro yo volverme un buen amigo solo desde la virtualidad? Yo sé que hoy en día hemos aprendido hábitos a encontrar dinámicas de relación a través de mecanismos como los WhatsApp o las mismas dinámicas que existen hoy en día de virtualidad para las teleconferencias, pero al final creo que es fundamental conectar con el ecosistema. Con el ecosistema. Entonces yo sí creo que definitivamente es muy importante que de alguna manera, por eso hablo mucho de esa tolerancia, tanto del empresariado, de entender que la virtualidad llegó para quedarse, pero cómo podemos combinarlo con que de alguna manera las personas también sean capaces de interiorizar que la virtualidad no es el único camino. Si yo realmente quiero poder construir inclusive una cultura organizativa, tengo que tener dinámicas de presencialidad. Yo creo que todo en marcados extremos puede tornarse vicioso. Claro, venimos de un modelo de presencialidad 7 por 24, pero y la tecnología y el mundo digital lo que nos ha probado es que se puede hacer cosas que facilitan y mejoran la calidad de la vida para muchas dinámicas, pero no pueden ser todas las dinámicas. Ese es un poco... Sí, la discusión no es solamente la virtualidad per se, es otro tipo de flexibilidad que antes uno pensaría permisos, salidas, espacios, que se han ido abriendo también en la conversación empresarial, ¿no? Hoy encuentra uno organizaciones de primer nivel que se han permitido mantener la dinámica, bueno, en este caso de la virtualidad, la gente casi que no volvió a las oficinas, pero yo digo, ¿eso qué tan sostenible es en el tiempo? Sí. Yo creo que definitivamente, pero veo también cómo pasamos esta época pandémica donde no nos podíamos ver. Por consiguiente, la virtualidad era casi que el mecanismo obligado a estar. Época post-pandemia, vienen múltiples escenarios, retos, crisis, situaciones de complejidad, casi que muchas veces de reinventarnos. Si hay algo que yo he tenido que vivir en este último año y medio, casi 2 años, toda esta etapa post-pandemia, ha sido conversaciones ni siquiera de recursos humanos, de negocio. Conversaciones de negocio. ¿Por qué? Porque los modelos a como estábamos acostumbrados a llevar las cosas no están funcionando. Tenemos que romper el huevo, tenemos que pensar de manera diferente. Y ahí entonces, ¿qué implica? Necesidades de gente diferente que lleguen a las organizaciones a proponer cosas distintas. ¿Y cómo puedo pretender yo, si soy cabeza, una persona nueva que llega a una organización a romper el huevo, a proponer cosas nuevas, sin poder sentarme con mi gente a pensar y trabajar de manera colectiva? Pues lo podría hacer a través de una virtualidad, pero yo creo que hay muchas dinámicas que hoy el empresariado está pidiendo. Ya esta virtualidad hay que tratar de darle un escenario más balanceado, pensémoslo así, y sobre eso ir construyendo. Y creo que eso es un poco en el escenario en el que nos encontramos hoy por hoy. Muchos clientes de alguna manera definitivamente no negocian el tema de la presencialidad. Para ellos es fundamental como cultura, y hay cargos de cargos. Voy a poner un ejemplo, un gerente de operaciones de una empresa manufacturera. Si no está presente, ¿cómo maneja una fábrica un grupo de operarios? Dinámicas que cuántos contratiempos no puede presentar un proceso productivo en línea. Esto desde la virtualidad es imposible. Entonces hay cargos que lo podrán permitir, habrán cargos que no, pero creo que al final hay que buscar que haya un poco ese balance. Obviamente casos extremos, pero yo creo que al final es importantísimo que la presencialidad de alguna manera se mantenga vigente dentro de ciertas dinámicas empresariales. Nos quedan pocos minutos para cerrar. Yo sí quisiera, Jorge, y Lisa, que nos dieran 2 tips. Al final del día dijimos, no vamos a dar tips, pero siempre la gente, uno le quiere dejar algo a las personas que lo escuchan. Si ustedes estuvieran hoy
en este tema de buscar trabajo, buscar formación. ¿Qué le dirían a las personas que pueden estar viendo esta conversación, este café? No sé si Lisa quieres avanzar o... Definitivamente pienso que el tema y la educación es una riqueza y la educación es para la vida. Entonces yo pienso que el tema de ir cada vez teniendo esa cultura de seguir pudiendo, de tal forma que puedas tener más títulos, como perfeccionar tu perfil, no digo a veces llenarnos de títulos como hablaba Jorge, sino sentar claro qué es lo que quieres es ganador. O sea, el tema de podernos plasmar con una maestría que sabemos que nos va a mejorar el nivel profesional, nos va a mejorar ese tema también salarial, porque muchos de alguna forma dicen, pues es que si tengo una maestría y a todos de alguna u otra forma nos toca el tema del bolsillo, por así decirlo, muy colombiano como uno lo habla, es importante. Creo que lo que uno invierte en educación es una muy buena inversión, siempre será una muy buena inversión y eso se ve recompensado a corto plazo, se puede ver recompensado. La cuña es, nuevamente visiten nuestro sitio, así es, tenemos contenido que no es necesariamente ven e inscríbete de una maestría, así es, temas de formación, tenemos temas de formación muy interesantes. Acá donde estamos en este momento es la primera oficina que tenemos en Latinoamérica. Estamos en Bogotá, en la carrera 11 con calle 7935, muy cerca a la zona T, una zona bastante movida, una zona donde nos llegan muchas personas y nos preguntan, queremos hacer una maestría y es cada vez más la tendencia, queremos seguirnos formando. Bienvenidos a todos también, digamos que a ser parte y a conocer ese portafolio que tiene la Universidad Europea, una universidad con prestigio, con certificación Q-Stars, acreditados en alta calidad por Q-Stars, certificados por IFQM y dentro de las mejores universidades privadas de España, que si bien es una universidad muy robusta en España en el tema presencial, con la virtualidad también hemos ido, digamos que llegando acá a Latinoamérica y digamos que el recibimiento por parte de las personas ha sido espectacular. Muchos estudiantes, a la fecha tenemos 1.477 estudiantes activos en toda Latinoamérica en solo maestrías y pues eso da mucho de qué hablar de lo que es la Universidad Europea. Bueno, aquí está mucho dicho a lo largo de este conversatorio tan agradable, pero básicamente, ¿qué diría yo como recomendación? Yo creo que al final lo más importante, sobre todo de qué público estamos hablando. Yo diría que este público, digamos, de lo que son millennials y centennials, que seguramente es ese mercado laboral que seguramente está forjando un futuro, enfocándose en eso. Creo que aquí lo que hemos dicho es, lo importante es poder identificar qué queremos. Creo que a veces salimos al mundo laboral lleno de expectativas, queriéndonos comer el mundo, pero creo que es muy importante poder construir una marca y poder perseverar sobre esa marca que estamos seguramente construyendo. No nos olvidemos, y por eso hablo de esta generación, que esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de largo plazo. A veces nos queremos comer el mundo, queremos llegar a ser gerentes a la vuelta de 5 años y hay que ser perseverantes. Yo creo que hay que ser resilientes. Siento que la gente joven hoy llega y prácticamente si no encuentran, como digo yo, ese reto, se frustran. Yo creo que esta es una carrera de resistencia y no nos podemos frustrar porque a la vuelta de 3 o 4 años no estamos viendo una evolución significante. Yo creo que lo importante es sabernos encauzar en algo que nos motive, que nos haga sentido, apostar por una mirada de largo plazo, ir construyendo asociado a retos y oportunidades que me permitan crecer, pero ser muy consecuentes como con ese deseo, que es como ese motor por el cual seguramente estoy dando estas apuestas. Traten de hacer apuestas de largo plazo y no de corto plazo. Cuiden el producto. Tratemos de no tener, como yo siempre digo, que nosotros como producto, nuestra hoja de vida en qué se convierte. Y yo lo que digo es, no hay nada más parecido a un brochure. El brochure es nuestra propia hoja de vida. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa con el gran porcentaje de los brochures que nos entregan en nuestra mano, no importa en qué escenario? ¿A dónde van a dar?
y lo que creo es que hay que cuidar ese brochure. Así es. Bueno, Jorge, Lisa, primero, muchísimas gracias a la Universidad Europea por abrir este espacio, por permitirme moderar este espacio. Fue realmente muy agradable, se fue rapidísimo el tiempo, quedan 1000 temas para seguir conversando. Yo quisiera dejar 3 ideas que creo que recojo de la conversación. La primera, la estaba diciendo Jorge, es adaptabilidad. Creo que tenemos que ser más flexibles, tanto los que estamos en posiciones de liderazgo, buscando personal, como las personas que están llegando, y entender que es un proceso. Muchas veces las personas llegan, lo decía ahora Jorge, y la frustración es muy rápida frente a un reto, y de los retos es donde más aprende uno. Lo segundo es mirar opciones. Hay 1000 opciones, y nuevamente invitarlos a que escaneen, busquen, miren. En la universidad también hay 1000 oportunidades para temas. Y voy a decir una cosa también, contactar a empresas como Jorge o personas como Jorge, hasta donde uno puede. Los cafés con ciertas personas son gratis, entonces siempre irse a tomar un café con alguien, tener una conversación con una persona que uno conoce o conoció, un ex jefe, un ex líder, le puede cambiar a uno la perspectiva totalmente. Y el tercero precisamente es eso, perspectiva. Bien lo decía usted, esto no es un sprint de 100 metros, esto puede ser una maratón y hay que correrla kilómetro a kilómetro, paso a paso, y se llega lejos si uno mantiene el ritmo, entrena bien y toma estas recomendaciones con juicio. A todos, muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.